Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy se conocerá la vida y trayectoria de un grupo de comediantes que fueron muy populares durante 30 años, gracias a sus ataques ingeniosos a lo socialmente correcto y respetable de la época. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la historia de los hermanos Marx. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Los hermanos Marx eran 5 cómicos de Nueva York que tuvieron un gran éxito en el teatro de variedades que vino de Francia en el siglo XIX, llamado vaudeville, también en Broadway y en el cine. Eran hijos de Samuel y Minnie Marx y empezaron a actuar los 5. Pero los 2 hermanos más jóvenes, Gumo, que en realidad se llamaba Milton, no participó en las películas, y Zeppo, que se llamaba Herbert y era el más joven, dejaron la actuación porque no les acababa de gustar y se dedicaron a otros oficios. Los 5 hermanos nunca aparecieron juntos en un escenario. El grupo lo formaban los 3 hermanos mayores: Chico, que se llamaba Leonard, Harpo, que en realidad se llamaba Adolf, y Groucho, que su nombre verdadero era Julius Henry. El gran éxito les llegó con las obras de Broadway en 1923, como I'll Say She Is, Los 4 Cocos en 1925 y El conflicto de los Marx en 1928. Los 3 hermanos tenían un gran talento musical que les venía de familia con tradición artística. Harpo, su especialidad era el arpa, aunque sabía tocar cualquier instrumento. Chico, el mayor, era pianista y Groucho tocaba la guitarra. Groucho comenzó en 1905 con 15 años como cantante. 2 años después cantó junto a su hermano Gumo y junto a Mabel O'Donnell, formando los 3 ruiseñores. Al año, Harpo se convirtió en el 4.º ruiseñor y 2 años después se amplió el grupo con la madre y la tía, haciéndose llamar las 6 mascotas. La familia se planteó utilizar la vía cómica en el grupo cuando durante una actuación en la ópera de la ciudad de Nacogdoches, en Texas, hubo una interrupción a causa de un gran ruido del exterior. Eran unos golpes causados por una mula desbocada. Todos salieron fuera para ver lo que pasaba, y cuando volvieron, Groucho empezó un monólogo con el público irónico y mordaz, diciendo que esa ciudad estaba llena de cucarachas, entre otras cosas, y el público, en lugar de enfadarse, estalló en risas ante sus ocurrencias. Por lo que sus actuaciones empezaron a cambiar. Además de las canciones, también había números cómicos, por ejemplo, cuando Groucho hacía de profesor con un gran acento alemán, y sus alumnos eran Harpo, Gumo y Chico. En la Primera Guerra Mundial, la familia quiso esconder su origen alemán por el gran sentimiento antigermánico que había, por lo que Harpo, que su verdadero nombre era Adolf, lo cambió por Arthur, y dejaron de hacer personajes alemanes. Y su madre Minnie, sabiendo que los granjeros estaban exentos de hacer el servicio militar, compró una granja avícola para que sus hijos no fueran alistados, y se empezaron a llamar los 4 hermanos Marx. Cada uno con un personaje característico. Groucho se pintaba con betún un grueso bigote y empezó a andar con grandes zancadas, con andares gachos. Sus cejas eran grandes y pobladas, gafas de metal y un habano. Su humor era ácido y sarcástico, imaginativo, insensato y libertario, aumentado por las trastadas de sus hermanos Harpo el mimo y Chico el jugador compulsivo.
Por lo general, Groucho hacía el papel de un abogado ingenioso, astuto y pillo que se intentaba casar con una mujer mayor, rica y estaba dispuesto a todo por dinero. Harpo simulaba ser mudo, tocaba una bocina y se ponía una peluca rojiza. Chico hablaba con un falso acento italiano y Cepo representaba a un galán, y aunque era el más gracioso y el más joven de todos, sus papeles eran los más serios, y estaba bajo la supervisión de sus hermanos, imitándolos a la perfección por si tenía que reemplazarlos. Alcanzaron tal éxito que los convirtió en estrellas del teatro musical de Broadway. Hubo muchas teorías de por qué se empezaron a llamar así. Unos dicen que fue un monologuista durante una partida de póker, otros que cogieron los nombres de una tira cómica famosa, y otros que Harpo se llamó así porque tocaba el arpa, Chico porque siempre iba detrás de las chicas, Gumo porque hacía alusión a la goma, ya que era muy enfermizo de pequeño y para estar protegido de la humedad llevaba siempre unas botas de goma, por lo que hacía referencia a la goma del calzado. En cuanto a Groucho, hay más de una versión. Por lo visto era muy gruñón y cascarrabias, que en inglés se le llama grouch, y es la explicación más creíble. Otro razonamiento se refiere a una bolsa salvavidas, en inglés grouch bag, que es un pequeño bolsillo que se cuelga del cuello, por lo general para guardar dinero durante los viajes, y que de esta forma no lo puedan robar. Todos opinaban que Groucho, que era un gran tacaño, cuando perdió su dinero en 1929, con la caída en la bolsa de Nueva York, el llamado Jueves Negro, como se le llamó al crack del 29, el compararlo con la bolsa salvavidas era muy adecuado. Él mismo en su autobiografía comentó: «Guardo mi dinero en un grouch bag. Esta es una encantadora bolsita que los actores nos ponemos al cuello para evitar que otros actores puedan sisarnos la pasta». Naturalmente ustedes creerán que este nombre y mi nombre artístico tienen el mismo origen, pero no es así. Muchos pechos lucieron una grouch bag mucho antes de que hubiera ningún Groucho. Groucho Marx, molesto porque lo describieran como tacaño y gruñón, dijo que su nombre estaba sacado del personaje de una historieta, pero sabiendo que era un gran mentiroso compulsivo, no se le tuvo en cuenta. En cuanto a Cepo, según su hermano Harpo, los hermanos decidieron llamarlo Cipo por un chimpancé que actuaba en las comedias, pero a él no le gustó, por lo que se acabó llamando Cepo. Según la hija de Chico, cuando los hermanos vivían en Chicago, había un tipo de humor llamado zikizev, y en él se simulaba e imitaba el acento del Medio Oeste. Y en una ocasión, cuando Cepo llegó a casa y su hermano estaba sentado en la valla de fuera, él lo saludó diciendo «Hola, Zic», por lo que Chico le contestó «Hola, Zev», y a partir de ahí lo empezaron a llamar Zev, y cuando se unió al espectáculo lo acabaron llamando Cepo. El grupo se hizo famoso cuando empezaron a hacer películas sonoras, apareciendo en varias. En la tercera, Monkey Business, fue la primera que no se basó en un espectáculo anterior. Y en Plumas de caballo, en 1932, hicieron una sátira del sistema universitario, que se convirtió en su película más popular, en la que salía una broma en la que Harpo demostraba que podía sacar de su gabardina cualquier cosa: un pez, una cuerda, una taza de café caliente, un mazo de madera, una vela encendida por los dos extremos, una espada o un cartel de una mujer en ropa interior. Su última película para la empresa estadounidense de producción y distribución de cine y televisión, Paramount, fue Sopa de ganso en 1933, dirigida por Leo McCarey, y está entre las 100 películas más importantes por la entidad cinematográfica Instituto Americano del Cine.
Por diversas diferencias, los hermanos dejaron de actuar en la Paramount. Zeppo se convirtió en agente de sus hermanos, dejando de actuar, y pasaron a ser los tres hermanos Marx, pasando a la compañía estadounidense de producción y distribución de películas y programas Metro-Goldwyn-Mayer, cambiando su técnica e intercalando escenas de humor con otras de tipo romántico y números musicales. Más tarde, mientras Chico y Harpo actuaban en casinos y locales nocturnos, en ocasiones juntos, Groucho empezó como animador de radio y televisión, publicando también algunos libros, entre ellos su autobiografía. En el año 1957 se produjo la última aparición en televisión de los cinco hermanos Marx, en un programa estadounidense de la cadena NBC, y en 1970 se emitieron unos dibujos animados en los que los hermanos prestaron sus voces para los personajes, menos Chico, que había fallecido en 1961, y Harpo en 1964. Chico era el hermano mayor de los hermanos. Nació el 22 de marzo de 1887. Su verdadero nombre era Leonard. En sus películas tocaba el piano y era inseparable de su hermano Harpo, además de ser el único que lo entendía. Se casó en 2 ocasiones y tuvo a su única hija en su primer matrimonio, Maxine Marx, nacida el 13 de enero de 1918, en Nueva York. Leonard falleció con 74 años por una enfermedad cardiovascular, el 11 de octubre de 1961. Harpo nació el 23 de noviembre de 1888. Su verdadero nombre era Adolf, aunque luego en 1911 pasó a llamarse Arthur. Además de actor, era músico y mimo, y se hizo famoso por su papel de mudo, su peluca rubia rojiza, su bocina y su gabardina con los bolsillos llenos de cosas. Su familia provenía de artistas de variedades y eran judíos alemanes. A los 8 años le acosaban en el colegio, dejándolo en la primaria. Aprendió a tocar el piano y el arpa, del que fue un experto, y aprendiendo gracias a su propia técnica, ya que no podía contratar a ningún profesor. Y cuando más adelante pudo hacerlo, sus profesores se interesaban más por aprender su técnica que por enseñarle el método oficial. Su personaje estaba basado en hacer números de mímica, en los que tocaba una bocina o silbaba, y su hermano chico lo interpretaba. Ellos dos se parecían mucho, tanto que tocaban el piano en un burdel, y la dueña se pensaba que era el mismo chico. Él solía imitar a alemanes y su hermano a italianos, y aunque era muy hablador, adoptó el papel de cómico mudo porque tenía una voz muy chillona. Los hermanos ocultaron sus orígenes alemanes en la Primera Guerra Mundial, por el sentimiento antialemán que había en esos momentos en Estados Unidos. Por eso Harpo abandonó su verdadero nombre. Se codeó con lo más selecto de la cultura americana, a pesar de no haber acabado sus estudios, y muchos de ellos fueron grandes amigos suyos, como el crítico teatral y famoso comentarista de revistas Alexander Humphreys Walcott, que hasta a uno de sus hijos le puso su nombre. Fue un gran soltero de oro, pero acabó casándose con una actriz de la época, Susan Fleming, conocida como la chica con las piernas del $1.000.000 por su papel en una de sus películas. Adoptaron a 4 hijos, Bill, Alex, Jimmy y Minnie, y Harpo, que era un gran amante de los animales, adoptaba todos los que veía por la calle y se los llevaba a casa, por lo que su casa en el condado de Riverside, en el valle de Coachella, en Palm Springs, era de lo más pintoresca. Publicó sus memorias en 1961. Grabó 3 discos de arpa y le encantaba jugar al golf y al croquet. Padeció de varios infartos, incluso se sometió a una cirugía cardíaca con 75 años, de la cual falleció al día siguiente por complicaciones, el 28 de septiembre de 1964.
Sus restos fueron incinerados en uno de los cementerios más antiguos de Los Ángeles, el Hollywood Memorial Park, y sus cenizas fueron esparcidas en un campo de golf en Rancho Mirage, una ciudad de California. En su testamento donó al Estado de Israel su arpa de marca registrada. Groucho, que en realidad se llamaba Julius Henry, nació el 2 de octubre de 1890 en Nueva York. Es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos. Nació en una modesta familia con una larga tradición en el mundo de la farándula. Su madre era Mina Schomburg, a la que llamaban Minnie, y emigró desde Alemania a Estados Unidos junto a sus padres, que siendo él mago y ventrílocuo y su madre también artista, dirigían una compañía ambulante de teatro, por lo que educó a sus hijos en la música. Su padre fue un sastre alemán, también emigrante, llamado Simon Marx, al que llamaban Samuel. Era nacido en Alsacia, una región del nordeste de Francia, en la frontera con Alemania y Suiza, cuando ésta formaba parte de Francia, aunque luego se unió al Imperio alemán, por lo que su padre, de ciudadano francés, pasó a serlo alemán, aunque toda su vida lo llamaron Frenchy, una gran persona y buen cocinero según decían. Groucho empezó como cantante solista en el espectáculo, con 15 años. Después comenzó a actuar junto a sus hermanos en un teatro de variedades y acabaron recorriendo todo el país. En 1910, Groucho se enfadó por cómo actuaba el público en mitad de una de sus canciones, por lo que sus hermanos empezaron a improvisar cómicamente y salió su primer número cómico, Humor en la escuela. 4 años después, su madre, que era su manager, con el nombre de Minnie Palmer, compró una página de una revista dedicada al cine y la cultura, Variety, donde anunció que si no lograban mucho éxito y acababan con las entradas, trabajarían gratis cuando los contrataran. Y tuvieron un gran triunfo. Después pasó a ser su representante su padre. Se casó por primera vez con Ruth Johnson en 1920, de la que decía que era una cristiana en serie, y con ella tuvo 2 hijos, Arthur y Miriam. La última película en la que los hermanos actuaron juntos fue Amor en conserva, en 1950. Se divorció en 1942 y 3 años después se casó con una bailarina, Kim Marves, con la que tuvo una hija, Melinda. Los hermanos empezaron a trabajar independientes y en 1950 se divorció, volviéndose a casar 4 años después con Edan Hadford. Escribió 2 libros de memorias, algunos cuentos y guiones radiofónicos. Groucho Marx falleció en Los Ángeles a causa de una neumonía el 19 de agosto de 1977, siendo mentira su epitafio: «Disculpe que no me levante», como siempre se dijo, frase que pudo decir en alguna de sus últimas entrevistas antes de fallecer. Lo incineraron y sus cenizas fueron robadas en 1982, aunque las devolvieron la misma noche en la puerta del cementerio Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles, California. Y siendo una de sus frases más famosas, «No deseo pertenecer a ningún club que acepte como socio a alguien como yo». Gummo, que en realidad se llamaba Milton, nació en Nueva York el 23 de octubre de 1892. Trabajó junto a sus hermanos durante un tiempo, pero al no gustarle dejó el mundo de la actuación antes de que los hermanos Marx comenzaran a ser conocidos. Fue el único que sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial y al licenciarse entró en el mundo de la moda. Después fundó una agencia teatral con su hermano Zeppo y más tarde la vendió y se convirtió en el representante de su hermano Groucho. Se casó en 1929 y tuvo un hijo llamado Bob. Gummo Marx falleció en la ciudad de Palm Springs, en el condado de Riverside, California,
el 21 de abril de 1977, con 84 años. Cepo, que se llamaba Herbert, era el menor de los hermanos Marx. Nació el 25 de febrero de 1901. En las primeras películas de los hermanos aparecía como un personaje recto, poco cómico y romántico. Se dice que eligió su apodo por otro actor, al que se parecía físicamente, Mr. Cipo, y también se cuenta que en la época en que los hermanos eran granjeros o se lo hacían pasar para librarse de servir en la Primera Guerra Mundial, se llamaban entre sí con nombres toscos y patanes, como Cec o Cev, y en el caso de este último, y siguiendo la costumbre de los hermanos en acabar sus nombres artísticos en O, en el caso de Cev pasó a llamarse Cepo. Le gustaba la mecánica, era ingeniero y fundó una empresa de diseño, material de armamento y ensamblaje de piezas en 1941, llamada Marmen Products. Inventó un reloj de pulsera que medía el pulso a las personas con problemas cardíacos y que avisaba cuando los valores no eran normales. Y también diseñó y construyó en su fábrica las abrazaderas con las que aseguró la Little Boy, la bomba atómica que se lanzó sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. Se casó por primera vez con Marion Brenda el 12 de abril de 1927, con la que no tuvo hijos. Pero adoptaron un niño en 1944, llamado Timothy. Se divorciaron 10 años después. Y 5 años más tarde se casó de nuevo con la modelo Barbara Blakely, adoptando y dándole el apellido a su hijo, Bobby Oliver, y divorciándose 4 años después. Cepo Marx falleció por un cáncer de pulmón en 1979, siendo el último de los hermanos en fallecer. Fue incinerado y sus cenizas las esparcieron en el Océano Pacífico, la parte del océano mundial de mayor extensión de la Tierra. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.